Filipenses del apóstol Pablo. Estamos en la serie de esta carta expositivamente, predicándose domingo a domingo por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Filipenses capítulo 4. Cuando lo tengan pueden decir amén. Filipenses capítulo 4, versículos del 1. Vamos a leer al versículo 5. Amén. Ya lo tenemos aquí. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás, colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor, reconociendo nuestra incapacidad de predicar tu palabra, despojándonos de toda autosuficiencia, de toda sabiduría humana en esta mañana, Señor, para rogar que tu Espíritu Santo sea quien nos dé la sabiduría, el entendimiento, la dirección correcta para enfocarnos en lo que tu palabra hoy quiere traer para nosotros. Tenemos sed de ti, sed de tu presencia, de tu palabra, Señor, y que tú nos alimentes a tu pueblo. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. El título, hermanos, de este mensaje en esta mañana es: en el amor de Cristo y en su obediencia hay unidad. En el amor de Cristo y en la obediencia a Él hay unidad. Y es de lo que el apóstol Pablo en este capítulo 4 quiere corregir y quiere recordar. Recordemos que Pablo está escribiendo desde una cárcel. Recordemos que al principio de la carta, de los capítulos anteriores, Pablo viene de alguna manera dándole gloria a Dios, viene de manera gozosa, está contento, alegre al ver cómo la iglesia de Filipos estaba perseverando, estaba caminando en el Señor a pesar de que Pablo se encontraba preso, y de cómo estos hermanos estaban demostrando su amor al apóstol Pablo al enviar a Epafrodito como mensajero de la iglesia para sustentarlo, para llevarle provisión económica, provisión de alimentos, provisión también en cuanto al vestido, a su ropa. Estuvieron pendientes 100% al apóstol Pablo. Y eso fue de gran gozo, porque él dijo que esto es sinónimo de que la iglesia estaba creciendo, de que el amor de Dios estaba creciendo en ellos. Y estábamos viendo hasta el capítulo 3, versículo 21, que las cosas iban bien. Pero tenemos que recordar que ni Pablo es perfecto, ni los hermanos de la iglesia en Filipos son perfectos, y que esta, por lo tanto, no era una iglesia perfecta. A pesar de que Pablo de alguna manera señala algunas virtudes de esta iglesia, como las que ya mencioné, se estaba presentando un inconveniente. Y si Pablo quiso mencionar en su carta que él sabía que iba a ser leída no solo en la iglesia de Filipos, sino en todas las iglesias, y en las iglesias en el tiempo de hoy, como nosotros que estamos acá leyendo esto, es porque de lo que él va a mencionar, que aunque no da detalles, estaba atentando contra la unidad y el progreso de la iglesia. Pablo quiere señalar acá una espina que se había metido en la iglesia, que estaba, una espina que estaba fastidiando. A usted se le ha metido una pullita en el pie o en el zapato, tiene una piedrecita y cómo se siente, un incómodo, uno se quita el zapato, o va uno caminando en un lugar así abiertico donde hay pasto o algo y usted pum, se puya con algo y me quedó la pullita dentro y eso fastidia. Bueno, Pablo, en medio de tantas cosas buenas, halló una pullita que él vio que, aunque parecía insignificante, podía atentar contra la comunión, la unidad y el progreso y crecimiento de la iglesia. O sea, no en vano Pablo va a mencionar lo que hemos leído. Pablo está mencionando un caso que estaba sucediendo en la iglesia con dos mujeres llamadas Evodia
y Síntique. Él no da detalles, pero cuando escribe, no escribe para condenarlas, para juzgarlas, para señalarlas, para botarlas de la iglesia, para decir que por lo que pasó son unas impías y sáquenlas de ahí, son, mejor dicho, vestidas de ovejas y no lo son. No, pero antes de llegar ahí, Pablo en el capítulo, ahí en el versículo 1, está dando entonces una recomendación en la cual la iglesia debemos permanecer y en la cual la iglesia debe mantener la unidad. ¿Usted sabía que nosotros no hacemos la unidad? Nosotros no estamos creando la unidad, no estamos haciendo la unidad. La Biblia dice que nosotros debemos mantener la unidad, que es diferente, porque la unidad ya la hizo Cristo, nos unió con el Padre y nos une a nosotros en el amor, en su amor y con su sangre, nos ha unido como familia. Lo que nos corresponde a nosotros es mantener la unidad, pero el apóstol nos da aquí, a través del Espíritu Santo, ¿verdad?, que es quien le revela esto, nos da unas pautas y unos puntos para poder mantener y crecer en esa unidad. Ya hablamos que en el amor de Cristo y su obediencia a Él hay unidad. Pero mire cómo es el trato pastoral y amoroso de Pablo antes de dar esta noticia de lo que estaba ocurriendo con estas mujeres. Él dice en el versículo 1, así que hermanos míos y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, y vuelve y repite, amados. Entonces aquí encontramos, hermanos, que una iglesia, o que la iglesia debe permanecer firme y perseverar en la unidad, cultivando el gozo manifestado, ¿verdad?, en el amor. Mire cómo es el trato, hermanos míos y deseados. Ese deseados es la expresión para cuando un familiar se va muy lejos y usted lo extraña y desea verlo, desea abrazarlo, desea tener a ese familiar, a ese amigo, a esa persona, al padre, a la madre, al hermano, algún familiar o ser querido, ¿verdad?, que ha viajado temporalmente, pero que usted lo extraña. Ese deseado da esa idea. Deseado, como que deseo verlos, deseo abrazarlos, deseo estrechar su mano, saber personalmente cómo están. Él dice, gozo y corona mía. Cuando dice corona mía, se refiere a esa corona que daban en las Olimpiadas a los que ganaban, ¿verdad?, un premio o algo así. Lo que está hablando ahí es que la iglesia, al ver cómo estaba produciendo fruto, era para él sinónimo se puede decir así, de éxito, pero también sinónimo de victoria al ver lo que Dios estaba haciendo en ellos. Por eso él dice, ustedes son corona mía. Y lo que recomienda ahí es a estar firmes. Porque ¿qué era lo que venía hablando el apóstol Pablo? ¿De qué venía hablando? De los falsos maestros que atentan con la unidad de la iglesia, que atentan, que quieren destruir, ¿verdad? Estaba hablando también que por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz. Entonces él está enviando la carta para animarlos a que perseveraran y estuvieran firmes en la doctrina, firmes en el amor, firmes en las cosas que venían realizando para el Señor y que no se dejaran mover por alguna situación contraria como la que él va a señalar. Entonces miren el trato del apóstol Pablo, un trato pastoral, un trato de amor con la iglesia, de amados, deseados, gozo, corona mía, ¿cierto? Les dice y les recalca al final del versículo 1, amados. Y en el versículo 2, ahora sí entramos, viene entonces, estaba preparando a la iglesia allí con esas palabras para comentarles del caso que estaba ocurriendo. Les dice, ruego a Evodia y a Síntique. Es decir, esto tiene que ser leído para ellas. Pero Pablo lo que está convocando es un grupo de hermanos para que le ayudaran. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Que sean de un mismo sentir en el Señor. Algo estaba ocurriendo. Había una división parcial. Había una situación que se estaba presentando dentro de la iglesia. Y es que, hermanos, muchas veces los problemas surgen por desacuerdos personales, por orgullos heridos, por corazones ofendidos, por diferentes puntos de vista o de opinión, o también surgen los problemas por falta de madurez. Entonces la iglesia era ejemplar, había apoyado a Pablo, era generosa, amaba el evangelio, sin embargo no era perfecta. Existían en ese momento tensiones, había una amenaza contra la unidad por el altercado de estas mujeres, que vuelvo y repito, eran mujeres activas en el evangelio, habían ayudado a Pablo, eran mujeres que estaban allí apoyando, ¿verdad?, el ministerio de Pablo, el ministerio de la iglesia, eran servidoras, mujeres diligentes, mujeres activas, pero que se habían encontrado en un choque, que Pablo no da detalles, y no podemos inferir en qué sería, ¿cierto? Pero estaba sucediendo una situación de enemistad. Y eso me recuerda a una lucha que nosotros teníamos
hace un tiempo atrás, de pronto en la iglesia donde estábamos, y era que ahí teníamos a una Evodia y una Síntique. Eran dos mujeres que por cosas, verdad, de Dios, o por voluntad de Dios y con base a sus necesidades, les tocó vivir juntas. Y estas mujeres empezaron bien y todo chévere, la primera semana, los primeros 15 días, el primer mes. Y por allá, como a los 2 meses, empezaron los choques. Dos mujeres que sirven en la iglesia, que son comprometidas, que llegan puntual, que sirven, que ayudan. Y empezaron a caer en conflictos, que porque la una dejó el plato mojado, el mesón mojado, el plato sucio, dejó el grano de arroz tirado, que dejó esto revolcado, que la puerta abierta, que los niños de la otra hermana ensuciaron la pared cuando la otra hermana la había mandado a pintar. Y en fin, eso fue una discordia que no sé hasta el sol de hoy, pues el Señor pues nos mueve de ahí y no sé esa situación cómo habrá quedado, si habrá mejorado o no, pero fueron dos mujeres que por cosas de inmadurez, por orgullo, por cuestiones que en realidad, ¿verdad?, no vale la pena darle trascendencia, vivían juntas pero separadas y eran hermanas. Y nosotros era consejería con ella, venga por acá, venga para allá, la palabra dice, oremos, hagan esto, hagan aquello, la marea se bajaba, volvía y subía. Y entonces era una cuestión que estaba afectando, ellas vivían en una misma casa, las dos, una es madre soltera, la otra es soltera, no tiene hijos, vivían ahí con la hermana de la otra hermana, y fue una situación difícil que trascendió a la iglesia y empezó a afectar a la iglesia. Por eso Pablo menciona esto. Ruego a Evodia y a Síntique que se reconcilien, que sean del mismo sentir, que no atenten por bobadas y por cosas de inmadurez y de orgullo contra lo bonito que Dios está haciendo dentro de ustedes. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. Y como punto número 1, una iglesia debe permanecer firme, ¿verdad?, en el Señor. Entonces aquí podemos ver que estas situaciones atentan contra la unidad de la iglesia. Él dice, ruego, mire que él hace una rogativa a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor, que sean de un mismo sentir. Entonces, dos mujeres fieles. Pablo no menciona la causa principal. Para Pablo no era lo principal quién tenía la razón o no. El problema era que la división estaba dañando el testimonio de la iglesia. Ahora Pablo escribe, no las humilla, no las condena, reconoce que habían luchado juntas por el evangelio, eran creyentes verdaderas, pero aún los creyentes maduros se pueden presentar conflictos que deben ser arrancados, que deben ser sanados para que no trasciendan. ¿Cuál es la solución ahora que Pablo está dando acá? No nos muestra el problema con detalle, ¿verdad?, pero sí nos da la solución. Mire, te ruego, dice así, a Evodia y a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Cuál era la solución que Pablo le estaba dando para que pudieran sobrellevar esa carga, poder vencer eso, poder romper eso, poder sanar? Que sean de un mismo sentir. Y aquí, cuando está hablando de un mismo sentir, no está hablando de un igual y 100% manera de pensar, no está hablando de que pensaran iguales. No significa pensar exactamente igual en todo, decidir igual en todo. No significa esa unidad en cuanto a eso, porque no la va a haber. Es imposible, ¿verdad? Que cada quien, ¿verdad? Tenemos diversos gustos, diversas maneras de hacer las cosas. La una plancha de una manera, la otra lava de otra, la otra hace el aseo de una manera y de otra, y tenemos miles de caminos y maneras de hacer las cosas que son no elementales. Pero en cuanto a lo elemental, que es la comunión y poder mantenerla, Pablo lo que está diciendo es la solución para que estas dos mujeres se reconcilien, sea lo que sea que haya pasado, es que sean de un mismo sentir. Ese mismo sentir significa que las dos se puedan someter en humildad y en amor a Cristo Jesús. Recuerden que ya Pablo venía hablando de eso. Dice que sean todos de un mismo sentir. Él ya venía hablando, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese sentir significa someterse juntos a Cristo, porque la unidad no nace de tener los mismos gustos, nace de tener el mismo Señor. La humildad, la unidad no nace de los mismos gustos, sino de tener, reconocer y someterse al mismo Señor. Entonces la pregunta ahí no era quién gana la discusión al final, porque ya no se habla más de estas mujeres. La pregunta es, ¿quién estaba glorificando más a Cristo? ¿Quién estaba glorificando al Señor en medio de esa discusión, altercado que ellas pudieran tener?
Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo en el versículo 3, ahí mismo, dice: te ruego también a ti, compañero fiel. ¿A quién le está escribiendo? A Timoteo. Estaba escribiendo: te ruego a ti, Timoteo, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Qué hizo Pablo? Encomendó un comité, ¿verdad? Valga la redundancia. Delegó un comité. Esto nos quiere decir, hermanos, que cuando tenemos luchas y ya se salen de nuestras manos y afectan nuestra vida, nuestro corazón, nuestra comunión con Dios y de paso el de la iglesia, nosotros debemos ser dados a reconocer que necesitamos ayuda en algún momento. Cuando hay una división extrema, una contienda extrema que ya se sobrepasa los límites y me está afectando, debemos reconocer y ser humildes en aceptar de que necesitamos la intervención y la mediación de otros hermanos que sean maduros en la fe, que nos ayuden a resolver el problema, sea familiar, sea ministerial, sea con alguna persona, un allegado, con el esposo, la esposa, con los hijos, con alguien, ¿verdad? Con algún hermano de la iglesia. Pablo lo primero que hace es pedirle a estos hermanos, ¿verdad? A Timoteo, a Clemente y a los demás, dice allí, que ayudaran a que estas hermanas hablaran, se reconciliaran, oraran, ¿verdad? Se imagina uno, y podemos decirlo así, para que ellas pudieran nuevamente reconciliarse. Entonces nosotros debemos ser también humildes en el sentido de aceptar ayuda. Muchas veces nosotros somos orgullosos, creemos que no necesitamos ayuda, creemos que no necesitamos el consejo de nadie. Y lo que está ocurriendo es que el problema crece y crece, y me sigo ahogando en la tormenta, y me sigo ahogando en el mar ahí, y me sigo pataleando, ahogándome, teniendo, ¿verdad?, la ayuda allí del Señor a través de los hermanos, de las personas que Dios haya puesto, y muchas veces somos dados a rechazar la ayuda. Creemos que podemos solucionarlo. Al principio lo creemos, pero después cuando avanza el problema, ahí es donde está la situación difícil. Entonces Pablo señala esto, hermanos, no como cosa pequeña, sino como ese aguijoncito que se había incrustado ahí en el cuerpo de Cristo, que podía más adelante, si no se sanaba, ocasionar problemas y divisiones más grandes. Entonces Dios ha puesto, ¿verdad?, hermanos, pastores, para que nos ayuden, para que nos aconsejen, para que oren por nosotros, para que nos recuerden la palabra de Dios, para hacer un llamado a la unidad, a la reconciliación de las situaciones que pasen, ¿cierto? No debemos dejar, si cosas suceden en la iglesia, ¿verdad?, dejar que cosas no elementales atenten contra la unidad de la iglesia, sean de estorbo, sean de piedra de tropiezo para lo que Dios está haciendo con nosotros. Entonces, hermanos, aquí Pablo está dando esa solución: sean del mismo sentir. Porque ¿qué pasa? Si las dos partes no son del mismo sentir, uno tira para su lado, el otro tira para el otro, y no hay algo en común que los una. No hay lo que los puede unir. Entonces, por eso los conflictos se tratan de eso. El uno hacia un lado, el uno hacia el otro, uno se planta en una posición, el otro se planta en otra posición, y ninguno da el brazo a torcer. Ninguno se somete a Cristo, que nos habla del perdón, de la reconciliación, de la humildad, de reconocer, de confesar nuestro pecado, de hacer las paces con el que le hemos fallado, el que nos ha fallado a nosotros, de poder estar bien, ¿cierto?, de poder buscar los medios, sino que por eso Pablo le dice: cada una despójese de su orgullo por un momento y de que no les importe si alguna tiene la razón, y sométanse a Jesucristo. Pidan la dirección de Dios, pidan que Cristo rompa el orgullo, quebrante el corazón, para que pueda una dar el paso a la otra, porque ese es el tema en la enemistad. Todo el mundo está por su lado, y el orgullo, que es una gran barrera, la soberbia, no permita dar el paso, sino que el orgullo a alguna de las dos partes le dice: ella fue la que falló, él fue el que falló, que venga y me pida perdón a mí. Eso es lo que el mundo enseña, eso es lo que la carne te dice, pero lo que Cristo dice es: da tú el paso. Porque a veces, ¿verdad?, la gente, y sucedía con estas mujeres que tuvimos ese caso, una de ellas, pues bueno, manifiesta espiritualidad, manifiesta ser madura en la fe, manifiesta tantas cosas, pero nosotros no entendíamos por qué manifestar tanta madurez espiritual y conocimiento bíblico. Porque, bueno, daba clases, daba un grupo de jóvenes por allá, por aquí, se conectaba por internet, y gloria a Dios por eso, pero uno no entiende y uno dice: ¿dónde está la madurez? La madurez no está en que yo llene mi cabeza de la Biblia.
La madurez no está en que yo me memorice un poco de versículos, los tenga y ¡puf!, lo vomite así a todo el mundo. Mira, la Biblia dice así, ya, pero en mi corazón. Pero ¿y cómo se ve reflejada la madurez en mi actitud? En cómo me relaciono, en cómo respondo. ¿Cuál es mi actitud? ¿Cómo resuelvo? Ahí es donde se ve la madurez cristiana. Y nosotros, daba un poco de, no sabemos si risa en el buen sentido, a la vez confusión, una risa confusa daba, porque una de las dos tiene menos conocimiento bíblico que la otra está más preparada, ha estudiado más y todo el tema, y resulta que la que menos tenía, se suponía, conocimiento bíblico, era la que siempre buscaba hacer las paces, nos buscaba a nosotros, está pasando esto, está pasando aquello, ayúdenos. Ella era la que provocaba y la que inducía a que hubiesen reuniones, que nos sentáramos porque quería buscar la paz. No estoy defendiendo a una ni a la otra, bueno, igual nadie las conoce, ¿verdad? Pero estamos diciendo en que la madurez cristiana no se trata en un cúmulo de conocimientos en la cabeza, sino que la palabra esté en el corazón y esté causando una transformación. Miren, hay algo que es real. ¿Cómo sabe usted? Y eso era otra cosa confusa también. Es que cuando preparaba el mensaje me venía ese ejemplo y dije, es el ejemplo práctico para la prédica de hoy. ¿Cómo sé yo? ¿Cómo va a distinguir usted si una persona tiene buena relación con Dios en cómo se relaciona con los demás? Entonces, era incongruente para nosotros. La hermana se mostraba espiritual, que oraba todos los días, que ayunaba no sé cuántos días, que leía no sé cuántos capítulos, que estudiaba no sé cuántos seminarios y todo esto, pero no podía tener comunión con su hermanita que vivía en su casa, de perros y gatos, casa patas para arriba, pelea. ¿Qué dice eso? No puede ahí haber una sincera comunión con Dios. De pronto una comunión religiosa. La comunión religiosa es: yo me creo bien con Dios, pero mi vida es un desastre. Esa es una comunión religiosa. Me creo santo, me creo bueno, me creo puro, me creo espiritual, pero mis relaciones personales están por el suelo. No me la llevo bien con fulano. Cada vez que me encuentro con sultano es pelea. No soporto aquí, no soporto allá. Me irrito por todo, estallo por todo. Pero digo que soy un buen cristiano. Eso es incongruente, porque tu relación con Dios se manifiesta en tu relación con los demás. Porque ¿cómo puedes decir que amas a Dios que no ves si no amas a tu hermano que lo ves? Si no te perdonas, si no te reconcilias con tu hermano que ves, ¿cómo voy a decir que fui reconciliado con Dios si no soy capaz de reconciliarme con los que tengo aquí en vivo y en directo? Entonces, mi relación con Dios, ¿verdad?, se refleja en mi relación con los demás. Con los demás. Si usted tiene una relación íntima con Dios, usted está recibiendo constante gracia, constante perdón de Dios, constante misericordia. ¿Qué viene después de ahí? ¿Tragarme todo eso y engordarme y quedarme con eso guardado allí debajo del brazo? No, salir y abrir los brazos y dar eso también que Dios nos ha dado a nosotros. Y sí, yo no estoy hablando de vidas perfectas, porque se presentan situaciones y Pablo está señalando una de ellas. Entonces, se presenta la situación, ¿cómo reacciono? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo sé yo que uno anda más en el espíritu que el otro, si se quiere decir así? Aquel que ejerce el dominio propio, que actúa en humildad, en sencillez y busca la reconciliación. ¿Por qué? Porque el que hace esto se ha sometido a Cristo y tiene el sentir de Cristo en su vida. Pero el que hace lo contrario, esquivar, dar la espalda, ser cada vez más grosero, más irritante, más arrogante y sigue diciendo que es cristiano, ahí hay una falta grande de madurez, de conocimiento de Dios. Quizás en el peor de los casos hace falta en ese corazón un nuevo nacimiento, pero algo pasa allí. El orgullo está muy alto, ¿verdad? La soberbia se ha tomado y se ha sobrepasado los límites. Entonces, hermanos, la madurez cristiana, la unidad y el amor, ¿verdad?, no se trata del cúmulo de cosas que yo hago, sino de lo que Dios hace en ti, que se refleja en el exterior, ¿verdad? Pasó algo, el cristiano debe buscar la reconciliación, debe buscar cómo vemos aquí la mano de Dios, cómo glorifico a Dios en esto, cómo exaltamos a Dios, cómo el amor de Cristo se ve reflejado, aunque tenga rabia. Sí, tenemos la rabia, nos da rabia, aunque nos airamos, aunque tenemos esto y queremos, mejor dicho, tomar justicia por nuestras manos. Pero cómo el Espíritu Santo, cómo la palabra que sea mucha o poca, actúa en los momentos donde necesito que actúe y que se refleje. Porque aquí podemos hablar de amor, pero al salir de acá podemos
como decía un pastor, llegar pateando el perro, pateando el gato, pateando todo, tirando las cosas, con rabia, amargado, frustrado, pero aquí hablamos de amor y levantamos las manos. Santo, santo. Pero salimos allá, ¿verdad? Como decía un predicador hablando fuertemente, de lunes a sábado, perdón, los domingos un santo, un ángel, y de lunes a sábado un hijo del diablo, un impío. No puede ser así. No puede ser que seamos santos solamente en la iglesia, pero de lunes a sábado, mejor dicho, un diablo completamente, decía este predicador. Entonces, hermanos, se trata del sentir de Cristo, tener el carácter de Cristo. El carácter de Cristo. Eso lo va haciendo Dios, lo va moldeando, ¿verdad? Dios lo va haciendo en nosotros. Porque estas hermanas eran cristianas, combatieron con Pablo en el Evangelio, ¿verdad? Estuvieron allí apoyando la obra, sirviendo constantemente, pero lo bueno acá es que Pablo no las condena ni las juzga, sino que delega, como les decía a estos hermanos, para que arropen esa situación y miren qué se puede hacer. Entonces, una de las cosas que más atenta son las pequeñas, la Biblia habla de pequeñas zorrillas, ¿cómo es que dice la Biblia? ¿Cierto? Que van haciendo nido. Esas pequeñas cositas van haciendo nido. No es que esa situación es lo de menos, eso no importa. Y si no se sana, dice que se crean raíces de amargura. Y una raíz, cuando esa raíz, ¿qué pasa? Esa raíz no se queda en raíz. El árbol tiene raíz, pero ¿qué? Salió al exterior y ¿qué? Dio fruto. Y ya usted se imaginará esos frutos si la raíz no se corta. Raíces de amargura, dice la Biblia, y van creciendo. Van creciendo. Y cuando venga a ver el problema, se salió de las manos, explotó la situación y qué tremendo problema, peor que como estaba al inicio. Entonces lo que Pablo está aquí corrigiendo con la hermana Evodia y Síntique, sean de un mismo sentir, es decir, den el brazo a torcer, suelten el orgullo, hablen, ámense, porque mire más adelante lo que dice, versículo 4, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez digo regocíjense, lo que está diciendo es, no se dejen robar el gozo por cosas que no valen la pena. Mire que los trata bonito en el versículo 1, amados, deseados míos, corona mía, ¿cierto? Les dice, da la situación en la mitad y termina el versículo 4, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjense. No se dejen dañar el gozo, no se dejen dañar la comunión. No dejen que esas bendiciones de Dios que están sobre nosotros se nublen, se distorsionen, porque el uno está bravito con el otro porque no lo saludó, el uno está bravito con el otro porque, no sé, no le dio la mano, porque lo vio mal, o no lo vio en el camino, lo vio por ahí y no lo saludó, o porque no me pareció que esto estuviera acá, sino acá, y por cosas que... Dice, regocíjense, gócense en el Señor, no se amparen ni se enfoquen en lo malo. Enfóquese en lo bueno. ¿Por qué Pablo no dedica un capítulo completo? Evodia y Síntique que me tienen la piedra volada, estas mujeres que tanto le hablo. Él pudo haberlo hecho. Estas mujeres necias, estas mujeres son arrogantes, orgullosas. Yo no sé qué les pasa. Yo creo que Timoteo, estas mujeres no son cristianas, sáquenlas de la iglesia. Él no le da relevancia a eso porque Pablo se está enfocando en lo que estaba, el fruto que estaba viendo en ellos. Sin embargo, no lo deja pasar por alto y dice, habla con estas mujeres, no dejes pasar eso. Y sigan adelante, regocíjense, gócense en el Señor, alégrense, caminen, perdónense, suelten, liberen todas esas cargas de opresión que hay cuando hay enemistades y que el ambiente se pone feo. Y regocíjense, dice en el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y en el versículo 5, que es el último, nos da una pauta y una clave fundamental para que ese gozo se mantenga, esa unidad se mantenga y ese amor se mantenga en la iglesia. ¿Qué debemos hacer nosotros? Bueno, ¿qué debemos mostrar? Versículo 5, para terminar allí, debemos mostrar lo siguiente. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y él dice, el Señor está cerca. Y si empezamos de atrás para adelante, como el Señor está cerca, dedíquense a ser gentiles con los demás, no peleen por bobadas, gócense en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca, no pierdan el tiempo. Cristo viene pronto, está cerca, ya las señales están allí. Vemos los terremotos, amenazas de más terremotos, la tierra temblará. Y dentro de unas semanas, hermano Jonathan va a estar dando unas clases con referente a las señales, a los últimos tiempos y todo esto. Y vamos a ver más a fondo allí. Pero el Señor está cerca, y como el Señor está cerca, no nos distraigamos en las bobadas de la vida, las cosas triviales. Porque otra cosa es, si Pablo no le dio tanta relevancia, era porque era algo trivial, pero que se tenía que sanar también.
Entonces regocíjense en el Señor, otra vez digo regocíjense. Ahora, vuestra gentileza, hay que mirar allí qué significa eso. Que la iglesia refleje, ¿verdad?, un carácter amable. Gentileza se traduce en respeto, en hospitalidad, en una cara amable, en un corazón con amor. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, ¿verdad? Que cuando nos vean, que cuando saludemos podamos transmitir esa gracia de Dios, podamos transmitir ese gozo del Señor, podamos compartir ese amor de Cristo que está en nosotros. No dice vuestra ira sea conocida, no dice vuestra arrogancia sea conocida, no dice vuestra prepotencia sea conocida, vuestra mala cara sea conocida, vuestras malas palabras sean oídas. No, dice vuestra gentileza. El cristiano tiene gentileza, que significa amabilidad, amor, cariño, aprecio, porque Cristo está en él, porque Cristo está en nosotros, y eso se debe reflejar. Es alguien que trata a los demás con gracia, que trata a los demás con respeto, porque hay una de las cosas que a veces pasa en los cristianos cuando llegan a un lugar, sobre todo nuevo. Como uno va con la actitud de imitar a Cristo y de mirar cómo uno muestra el amor de Dios, entonces a veces nos pasamos, bueno, no digo nos pasamos, pero sí somos amables, queremos, ¿verdad?, de alguna manera mostrar con nuestra vida el amor de Dios. Entonces, ¿qué pasa? El mundo enseguida lo señala como que eso fuera debilidad, como que eso fuera falta de carácter, como eso fuera falta de personalidad. ¿Cierto? Muchas veces quizás a usted le ha pasado o ha visto algún caso. ¿Cierto? Nos pasamos de gentileza, ¿será? Dice el hermano Fabio. Somos muy gentiles y se aprovechan. Y quieren a veces, ¿verdad?, aprovecharse. Pero también hay que tener sabiduría a ver cómo y en qué casos o lo señalan a uno. Entonces, claro, dice, pero mire el asunto que dice vuestra gentileza sea conocida con todos los hombres. No dice solamente entre ustedes, hermanos, sino también afuera. Vuestra gentileza es el amor de Dios, ¿verdad?, en nosotros. Que nosotros podamos recibir a las personas, por ejemplo, que llegan nuevas a la iglesia, con un amor genuino, un amor verdadero, con una cara que sonríe porque Cristo habita en ese corazón, que recibe con amor porque Cristo nos recibió con amor, ¿cierto? Que estrecha la mano, que ayuda, que recibe y que es hospitalario. Entonces, hermanos, esas son esas pautas que Pablo nos da aquí. Para mantener la unidad, seamos todos del mismo sentir, no pensar exactamente igual, pero sí someternos al mismo Dios, estar sometidos a Dios, no darle rienda suelta, ¿verdad?, a la carne, con la ira, la desesperación y todas esas cosas, sino llevar todo eso a Cristo en oración y que Él nos ayude, ablande nuestro corazón. Regocijarnos en el Señor siempre. Mostrar vuestra gentileza, ser amables para con todos. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. Y cada vez más cerca. Y cada vez, ¿verdad?, el tiempo se acorta. Cada vez nos acercamos al cumplimiento de que el Señor vendrá. El Señor vendrá por cada uno, ¿verdad?, por su iglesia. Entonces la unidad nace y se mantiene de los corazones que han sido transformados. Es importante recordar que Pablo no está solamente tratando de resolver un conflicto entre dos hermanas de la iglesia. Lo que está haciendo es llamar a toda la congregación a vivir el evangelio práctico. Desde el capítulo 2 Pablo venía insistiendo, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Ahora en el capítulo 4 vemos cómo ese sentir se manifiesta en la vida diaria. Cuando el sentir de Cristo gobierna nuestros corazones, ¿qué pasa? Dejamos de insistir en tener siempre la razón. Aprendemos a considerar a los demás como a superiores a nosotros mismos, como ya lo dijo Pablo. Renunciamos al orgullo que divide. Cuando Cristo gobierna el corazón, practicamos la humildad que une. Mostramos la gentileza, el amor que sana heridas, que consuela a otros. Buscamos la reconciliación antes que la victoria y la autoexaltación personal. Porque la verdadera amenaza para la iglesia y para todos nuestros círculos relacionales no suele venir muchas veces de afuera, sino de dentro. Porque son corazones dominados por el orgullo, la autosuficiencia y el deseo de imponer mi voluntad. Pero cuando una iglesia adopta la actitud de Cristo, cuando un cristiano tiene el sentir de Cristo, las diferencias dejan de convertirse en divisiones y los desacuerdos dejan de convertirse en conflictos destructivos. Evodia y Síntique habían trabajado juntas por el evangelio, pero necesitaban recordar
que la causa de Cristo es más grande que cualquier diferencia personal. La causa de Cristo es más grande que cualquier diferencia personal. Y lo mismo ocurre con nosotros. Ninguna opinión personal, ninguna preferencia, ni ningún desacuerdo vale más que la unidad que Cristo hizo, compró con su propia sangre. Amén. Por eso vemos a Cristo humilde, manso. No vino para ser servido, sino para servir. Cristo se despojó de a sí mismo por amor a nosotros. Mientras más nos parezcamos a Él, más la iglesia va a crecer en amor, en unidad, y estará firme en el Señor. Porque una iglesia donde reina la humildad, la gentileza y el sentir de Cristo, será una iglesia donde el mundo podrá ver el poder transformador del Evangelio. Y allí Dios será glorificado. Cerramos con Romanos 13:8. Romanos 13:8. Vamos a mirarlo en la pantalla para concluir en Romanos 13:8 y ahorita Juan 13:35. Por último, hermanos, hablando de gentileza, de unidad, de amor, de obediencia, no debáis nada a nadie, sino el que amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque Cristo dijo, la ley se resume en estas dos cosas: amar al Señor y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces no debáis nada a nadie. ¿Cuál es la practicidad de este mensaje? Que si usted le debe algo a alguien, y no se refiere a dinero propiamente, ¿verdad? Muchos podemos tener deudas por ahí, pero también paguémoslas. Pero no le debáis nada a nadie. Es decir, no le debas falta de perdón, falta de misericordia. Si usted le debe misericordia a alguien, reconcíliese. Si le debe perdón, perdónese. ¿Cuál es la practicidad de este evangelio? Salir de este lugar, hombre, y poder, Señor, tu palabra dice eso, ir, orar antes, ir y reconciliarse, pedir perdón. Que es que no me va a escuchar, que es que no me va a ir. Usted lo hace para la gloria de Dios. Si la otra persona no lo recibió, pues ya la persona verá, porque no podemos entrar al corazón de esa persona, no podemos. Solo Dios es el que puede entrar y puede hacer la obra. Pero lo que dice ahí es estar a paz con Dios cuando estoy a paz con los demás. Mi paz con Dios se refiere a que estoy a paz. Dice, buscad la paz para con todos. Y en lo que sea posible que esté en nuestras manos, estemos bien con los demás, estemos a cuentas con todos. Entonces no debáis nada a nadie, sino el amarnos los unos a los otros. Esa es la deuda que nosotros tenemos. Que la deuda que tengamos es, yo los amo, pero todavía les debo amarlos más. Todavía ese amor no alcanza más amor. Esa es la deuda que debemos tener. Es una deuda constante. No es un amor que se conforma o se limita. ¿Y qué dice Juan 13:35? ¿Cómo sabrán que son la iglesia? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos a los otros. Pero usted se imagina una familia cristiana de pelotera todos los días. En esto conocerán que no son cristianos, porque pelean los unos con los otros. Primera del Mundo 1:4. En esto conocerán que no está Cristo en medio, pelotera en pelotera, pelea en pelea, grosería en grosería. No, dicen, esto nos conocerán, no en que se peleen los unos con los otros, no en que se envidien los unos a los otros, no en que se tiren los unos a los otros, no en que busquen el mal los unos a los otros, no en que murmures del uno y del otro. No, en eso conocerán a Satanás, porque él es el dueño de todas esas cosas, el hacedor del mal es él. ¿Cómo conocerán al que tiene a Cristo y ha sido transformado? En que se amen. Si tienen amor los unos para los otros, conocerán que son mis discípulos. Amén. De eso se trata. Y ese amarlos no significa que todos somos perfectos. Ese es otro punto, ¿verdad? Nos ayuda a lidiarnos. Nos ayuda a soportarnos. La Biblia dice, soportaos. Soportar quiere decir que no necesariamente la otra persona va a cambiar ya, pero Dios te va a dar la sabiduría, la paciencia, el amor para ir llevando esa situación, ir llevando y sobrellevando la situación hasta que Dios obre, hasta que Dios haga ese milagro transformador en la persona. Amén. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude a seguir adelante y que siempre recordemos, yo debo mostrar mi gentileza, amabilidad, respeto, ¿verdad? Los unos por los otros. Y ahí va a estar Cristo. Si hay humildad, hay amor, sencillez y unidad, ahí está Cristo. Pero si hay división, si hay pelea y contienda, ¿quién se está intentando colar por ahí? ¿Satanás?
divisor, destructor por excelencia, ¿verdad? Padre de mentira, dice la Escritura. Pero reflejar a Cristo es tener amor los unos por los otros. Amén. Oremos, hermanos, esta mañana. Vamos a orar.